para el problema del picudo es Scyphosaurus acopuntatus. Es una especie específicamente la que está ocasionando el mayor daño. Tiene una especie hermana que es Scyphosaurus yuca, que solamente afecta a las yucas. Y Scyphosaurus acopuntatus no solamente es un insecto con 6 patas negro, no, tiene su biología, tiene su comportamiento específico y se debe atacar como tal. Por eso es importante conocerlo. Bien, el picudo del agave, específicamente Scyphosaurus acopuntatus, es una especie americana que coevolucionó con todas las agaváceas y a diferencia de otras plagas, no es que no la trajeron. Ese picudo ya estaba acá desde los orígenes. Habitaba con agave tequilana y con otros agaves en vidas silvestres, cuando nosotros no los habíamos convertido en cultivo. Es decir, que lo debemos atacar distintos a otras plagas que son introducidas. Dentro de las primeras evidencias de este picudo en agave tequilana son algunas hendiduras que hace con sus 3 dientes que tienen el pico, lo raspa, le quita la cera al agave tequilana y esto ocasiona pues, que otros patógenos ingresen como hongos y bacterias a este cultivo. Entonces tiene en primer síntoma es un daño foliar sobre la planta. Aquí tenemos a 2 picudos, una hembra y un macho. El picudo aparece en proporciones iguales en una agave tequilana. Si encontramos 10 machos, podemos encontrar 10 hembras, siempre y cuando revisamos el agave, lo encontramos en estas proporciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no hay una competencia ni intra ni intraespecífica entre los ambos sexos. Tienen la igualdad de oportunidades para reproducirse. Esto es indispensable saberlo. ¿Por qué? Porque el picudo se puede reproducir a sus anchas. No tiene que competir para reproducirse entre ellos. Bien, aquí tenemos dentro de los daños que ocasiona el picudo dentro del agave, podemos observar cómo ocasiona orificios cuando las abundancias del picudo ya son muy grandes, los inicios, y ya cómo empieza a afectar la planta. Y es un agente secundario para que otras enfermedades lleguen a colonizar el agave. Una de las prácticas agronómicas que pudieran llegar a aumentar la presencia del picudo en el agave es el barbecho, debido a que el picudo se siente atraído por las cairomonas, que son sustancias emitidas por la fuente alimenticia para que el depredador vaya hacia ellas. Como bien lo decía, los adultos colonizan las plantas, ovipositan sus huevos y los huevos se reproducen en la parte basal de las pencas. Es importante también saber eso porque muchas medidas en la aplicación de insecticidas no llegan a afectar a las larvas, tan solo afecta a los adultos. Y esos son los daños que ocasiona a medida que pasa el tiempo. Aquí tenemos las larvas se alimentan dentro de la penca y ya pronto a emerger ocasionan estos orificios en las pencas y pues ya empiezan a desarrollarse como pupa y después como adulto. Entonces podemos ver en algunas ocasiones agaves que no presentan daños a nivel foliar en la parte superficial, pero a nivel basal ya están presentando muchos de estos orificios. Ese es el ciclo de vida. Tenemos un coleóptero, a diferencia de otros insectos, tiene un desarrollo holometábolo. Eso quiere decir que tiene una larva, un huevo, una larva, una pupa y un adulto. A diferencia de otros escarabajos, esta especie, a lo que es plaga, dura muchísimo tiempo, dura entre 7 y 8 meses como adulto. Esto es muchísimo para la vida de un insecto. Tiene una vida como huevo de 3 a 8 días, como larva de 77 a 133 días, como pupa de 12 a 16 días y como adulto de 7 a 8 meses. Es
estos rangos de tiempo dependen de las condiciones ambientales. Como tal, en un insecto las condiciones ambientales juegan un papel muy importante en un insecto en su hábitat natural, pero cuando se convierte en plaga, estas condiciones cambian. Y ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, las larvas en mayores temperaturas se desarrollan mucho más rápido. En bajas temperaturas se enquistan como pupa y duran mucho tiempo para llegar como adulto. Pero en Scyphosaurus acupunctatus, por ser una plaga, sucede algo muy contradictorio, que ya lo vamos a observar. Bien, estos son los resultados de las capturas mensuales que se dan dentro de la campaña. Podemos observar cómo son las abundancias mensuales. Estadísticamente no hay diferencias significativas entre épocas de secas y épocas de lluvias, pero sí, en diciembre hay un pico muy alto, a diferencia de los otros picos. ¿A qué se debe? A las gimas. Las abundancias del picudo aumentan a cantidades desorbitantes cuando hay gimas, sobre todo cuando se empiezan en noviembre y diciembre a dar gimas, aumentan. ¿Por qué? ¿Cuál es la casa del picudo? ¿Dónde es su refugio? ¿Dónde se reproducen? En el agave. Entonces, destruyen mi casa, me tengo que trasladar a otra. Entonces, las capturas de picudo aumentan por esta razón. Bien, aquí podemos observar con mayor claridad esta gráfica. Muchos productores dicen que aparecen mayor cantidad de picudos en tiempo de secas. Bien, pero ellos están teniendo una visión y un panorama temporal de lo que sucede en sus predios. Pero a nivel estatal, esta es la tendencia. Y la tendencia es que en plagas no hay una claridad en la relación de las temperaturas y las condiciones generales como tal con sus abundancias. No se presentan diferencias significativas entre las distintas estaciones y temporadas. ¿Esto a qué se debe? A que en condiciones naturales, en los hábitats naturales, las condiciones ambientales son el frente o son lo que regula una población. Aquí ya no son condiciones naturales, son cultivos. Es decir, que les hemos dado todo, alimento y refugio al picudo para que pueda vivir en cualquier condición. Y es muy importante saber esto porque si no conocemos la biología del picudo, cuál es su etología, cómo se comporta a lo largo del año, cómo se reproduce, cómo coloniza, pues no vamos a llegar a encontrar las medidas adecuadas para reducir las poblaciones, que es el objetivo de esta campaña. Encontrar los factores en esa imagen tan amplia que tenemos de las lecturas de las abundancias estatales, encontrar esos factores y las medidas adecuadas para en realidad reducir las poblaciones. Entonces vemos en primera instancia que las condiciones ambientales, en este caso en las poblaciones de picudo, no están jugando una medida importante. Entonces, ¿qué otras condiciones? Dentro de las condiciones que se han ido observando a lo largo de esos periodos son las gimas. En las gimas son las condiciones en las cuales las abundancias pues aumentan. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve el panorama en unos predios. Tenemos predios de 4, 3, 6, 2, un lugar donde hay desechos de agave y otro lugar donde hay pastizales. Eso es lo que cotidianamente ve un productor. ¿Cómo se comporta el picudo en cada uno de estos predios de distintas edades? En el de 4 años tenemos picos en mayo, picos en agosto y gimaron este predio en noviembre del 2016, que fue un año atípico en cuanto a temperatura y precipitaciones. Vemos un predio de 6 años, pero ¿qué podemos observar en este? Podemos observar que las lecturas de noviembre fueron muchísimo mayor a las de octubre. ¿Y esto se debe a qué? A que este predio fue gimado. Entonces los picudos que estaban acá, pues se trasladaron acá. Esta es la lectura de 3 años. Picos, las mismas tendencias, mayo, julio, y un alza bastante considerable con respecto a los meses anteriores, debido a las gimas. 2 años, las mismas tendencias, mayo, julio, noviembre.
en condiciones diferentes a las del agave, donde hay mucho pastizal y algunas pequeñas plantas de agave. Estas son las condiciones, más acertadas a lo que un individuo en vida silvestre presenta. He estudiado el picudo en agave, en otro tipo de agave que es agave naquidens, en vida silvestre, y esa es la tendencia. ¿Por qué? Porque en este lugar, aunque es pequeño, va a tener más interacciones biológicas con otros insectos. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales van a restringirlo más. Ese es el panorama, de algún modo, más aproximado a lo que esta especie puede estar en vida silvestre. Y aunque en noviembre aumenta, no es tan alto la abundancia que aumenta en los predios donde hay mucho agave. Bien, entonces hice este experimento con las abundancias en 3 municipios, Magdalena, Arandas y Tequila. Entonces tenemos meses de mayor precipitación. Los meses de mayor precipitación fueron junio, julio, agosto. Los de mayor precipitación, y los de menos precipitación fue mayo, octubre y noviembre. Y podemos encontrar esa tendencia, que en Magdalena y Arandas no hubieron predios que se gimaron alrededor, pero en Tequila sí. Y miren las diferencias en cuanto a la abundancia. Entonces el factor principal y al cual estamos orientados es a mantener las poblaciones controladas durante las gimas. Es un factor muy importante a tener en cuenta. Esta es la distribución del picudo en el estado. Los puntos rojos son capturas mayores a 75 y los verdes menores a 25. Vamos a ver este panorama. Este es el panorama de diciembre del 2016 y este otro es el panorama del 2017. Si observan los puntos rojos, en diciembre son predios en los cuales las abundancias son mayores a 75 individuos. Ahora vamos a mirarles en marzo. Cambia el mapa, ¿no? ¿Por qué? Porque se le informó al productor que su predio estaba siendo afectado por picudos y el productor tomó las medidas pertinentes para atacar al picudo. Entonces las poblaciones se redujeron. Es parte de lo que hace la campaña, colocar trampas de feromonas, y es una medida muy favorable. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras medidas donde tan solo se riega insecticida, la trampa de feromona llama exclusivamente al picudo, envenena exclusivamente al picudo y protege otras especies de escarabajos que pueden beneficiar al agave. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. No todos los insectos afectan los cultivos y hay que tener eso en nuestra cabeza. Muchas veces estamos destruyendo las principales depredadores del picudo sin darnos cuenta. Entonces esta es la medida más favorable para el ambiente y para atacar y tener controlado al picudo. ¿Cómo es el comportamiento del picudo con respecto a la trampa de feromona? Una feromona es una sustancia que llama exclusivamente a una especie, en este caso picudo, Siphoceros acompuntatus. La trampa de feromona emite 1000 veces más sustancia, más feromona al ambiente que lo que emite un individuo macho. El comportamiento de las feromonas esa trampa de feromonas llama más hembras que machos. ¿Por qué? Un ejemplo muy cotidiano. Si hay una fiesta y un individuo huele que en esa fiesta hay muchos machos, pues porque hay mucha cantidad de feromona, dice, pues ¿para qué voy a esa fiesta si hay muchos machos? Entonces no voy, pero las que sí van son muchas hembras a esa fiesta. Entonces la mayor cantidad de individuos capturados en trampas de feromonas son hembras. Más del 75-80% son hembras, y esto es muy importante porque ¿quién oviposita? ¿Quién coloca los huevos? Las hembras. Y dentro del 75%, una gran cantidad de hembras vienen cargadas, vienen grávidas. Es decir, que no solamente se está atacando a un individuo, sino a todos los huevecillos que está cargando dentro de él. Bien, aquí tenemos una de las razones por las cuales, como les venía explicando, el macho no asiste a las trampas es porque dice,
Pues ¿para qué voy? Eso se le llama una fatiga sensorial. ¿Para qué voy en la trampa si hay muchos machos? Esta trampa de feromonas es para dos funciones. Una es una atracción sexual y segundo es para agregación. Es decir, le dice a otros individuos, vengan, aquí hay alimento. O venga, nos reproducimos. Razón por la cual no va el macho. Dice, tengo competencia, entonces mejor no voy. Y la importancia adicional de las que le he venido comentando de tener esta campaña activa y utilizando ese tipo de trampas. Se han hecho otros experimentos con otros tipos de especies de agave, como agave angustifolia, el maguey mezcalero, el enequén, en condiciones de laboratorio, y se ha encontrado esta proporción. Las hembras son más abundantes en trampas en comparación cuando se utilizan otro tipo de cebos. En este caso, las hembras cargadas fueron 78% de las 69 que asistieron a trampas. Un porcentaje bastante considerable e importante a la hora de atacar una plaga. Bien, aquí tenemos la lectura de lo que se hizo durante el 2016 y parte del 2017. Tenemos las cantidades de picudos que se capturaron y decimos que más o menos para 2016 y lo que va del 2017 se han capturado más de 500.000 de individuos. Si consideramos que el 75% de los individuos capturados son hembras y que cada hembra puede estar cargado entre un rango de 25 a 50 huevecillos, estamos haciendo el cálculo que las poblaciones que se estarían atacando pueden estar entre más o menos 30 millones, de 15 a 30 millones de individuos que no se permitió que nacieran. Entonces es un dato muy importante a la hora de reducir la población de una plaga.